Introducción. ¿Qué pasa cuando intentamos explicar a Shakespeare en otra cultura? Esta pregunta se la hizo Laura Bohannan en 1966, cuando escribió Shakespeare en la selva. Laura Bohannan, una antropóloga cultural estadounidense que dejó huella en la forma en que entendemos otras culturas, nació en 1922 y, junto a su esposo, Paul Bohannan, realizó un trabajo de campo pionero entre el pueblo Tiv de Nigeria, a finales de los años 40. De esa experiencia surgieron libros fundamentales como Tiv Economy y The Tiv of Central Nigeria, que siguen siendo referentes en antropología africana. Pero Laura no solo investigó, también cuestionó cómo las historias se interpretan desde diferentes culturas. En su famoso ensayo, Shakespeare en la selva, intentó contar a Hamlet a los Tiv, y ellos reinterpretaron la historia según sus propias creencias. Así, Bohannon demostró que ni siquiera Shakespeare es universal. Durante su carrera, enseñó en importantes universidades. Fue editora de la revista American Anthropologist y luchó por una antropología más humana, crítica y reflexiva. Desarrollo. Cuando comienza a narrar su experiencia, ella explica que consideraba que los mensajes y las emociones que transmitía Shakespeare en sus obras podrían ser universales, y que la naturaleza humana es muy similar en todo el mundo, y se dispuso a comprobarlo en su viaje a África, donde convivió con una tribu de Tiv, con costumbres ampliamente distintas a las occidentales. Cuando trata de poner a prueba su teoría, se da cuenta que la realidad es totalmente diferente, pues nos enseñó que para comprender al otro, primero debemos cuestionar nuestras propias creencias. La cultura del receptor moldea la comprensión y el significado de la historia. Por ejemplo, la interpretación del fantasma del padre de Hamlet, no como un espíritu del difunto, sino como un presagio enviado por un brujo. También la creencia de que la locura solo puede ser causada por brujería o por haber visto a los seres que se ocultan en el bosque, no por el dolor o el amor, lo que lleva a reinterpretar el estado mental de Hamlet. También la visión rápida de la segunda moda de la madre de Hamlet como algo práctico y necesario, ya que una viuda necesita a alguien que labre sus campos, cuestionando así la tristeza de Hamlet por este hecho. La idea de que un gran jefe debe tener muchas esposas para ayudar a servir y preparar la comida para los invitados, en contraste con el concepto de un jefe con una sola mujer que está presente en la historia de Hamlet. Además de la norma cultural de que un hombre nunca debe reprender a su madre, lo que genera asombro y desaprobación ante el comportamiento de Hamlet en la historia. La creencia de que no se puede tomar venganza de un loco, lo que afecta la interpretación de los actos violentos de Hamlet, como por ejemplo la muerte de Polonio, la atribución del ahogamiento de Ofelia como causa de su muerte a la brujería, ya que dicen que el agua por sí sola no se considera dañina o capaz de causar la muerte por sí misma. La explicación de su propio sistema de parentesco y creencias sobre la brujería para explicar eventos como la sugerencia de que Laertes debía haber matado a Ofelia por brujería, dado que su padre, Polonio, estaba muerto. También la reinterpretación de la escena final de las muertes, y el veneno también a través del prisma de la brujería. Bohannan utiliza un método etnográfico basado en la interacción y la documentación de la interpretación cultural, donde el relato de Hamlet sirve como un estímulo para poner de manifiesto las diferencias fundamentales en la cosmovisión y las categorías culturales entre su propia cultura y la de los Tiv. Es un ejemplo clásico de cómo el estudio detallado de un grupo pequeño puede cuestionar una teoría universal. Durante la estación de lluvias, convivía con los Tiv y mantenía largas charlas con los ancianos de la aldea. Un día, mientras conversaba con los ancianos, Bohannan mencionó que los europeos tenían historias importantes llamadas tragedias. Ellos le pidieron que le contaran una y ella eligió Hamlet. A medida que narraba, los ancianos la interrumpían constantemente, no aceptaban sus explicaciones. Para ellos los fantasmas no existían, la locura de Hamlet no tenía sentido y muchas acciones eran interpretadas según sus propias normas culturales. Por ejemplo, cuando Bohannan les hablaba de un fantasma rey, los Tiv le decían, no es un fantasma, claramente es un engaño de un brujo. Cuando Hamlet actuaba como loco, los ancianos afirmaban, debe estar poseído. Lo más sorprendente fue el giro del final. Para los Tiv, el villano no era Claudio, sino Hamlet mismo. Bohannan se dio cuenta de algo esencial. Lo que para ella eran verdades universales sobre la tragedia, la traición o la locura, para los Tiv eran cosas completamente diferentes. Cada cultura interpreta el mundo y las historias desde sus propios marcos morales, sociales y cosmológicos.
Lo que para el occidente es una obra maestra sobre la duda existencial y el remordimiento, para los TIP es una historia de brujería, mal comportamiento y errores sociales. Así el propio relato se convierte en una herramienta metodológica, al narrar y ver cómo interpretan los TIP los elementos de la obra. Bohan obtiene una poderosa lección sobre la relatividad cultural y la imposibilidad de traducir directamente conceptos entre culturas diferentes. Discusión. A ver, yo pienso que cuando una persona crece en una cultura, hay tantas variables que influencian su forma de pensar y la forma en que ve el mundo, que cuando se expone a otra cultura, va a estar en desacuerdo con un montón de cosas y además va a interpretar ciertas cosas de una manera completamente diferente. Por ejemplo, en el contraste entre la cultura africana y la cultura europea, en la africana no hay la brujería, en la europea no hay la brujería, mientras que en la africana no hay los fantasmas. Pero bueno, ¿tú qué piensas, Raúl? Cuéntame. Creo que influye mucho en diferentes puntos de vista. Usted hablaba también de la belleza, de que la belleza pues muy parecida en todo lado, pero pues ya con la experiencia que tuvo con los primos se dio cuenta de que todo es muy subjetivo. Entonces desde el punto de vista y que no tenía la visión muy limitada, no sabía lo que es la vista. Exacto, entonces yo creo que al final lo que nos enseña o lo que nos quiere enseñar con este texto es que no hay una visión objetiva para poder ver las acciones de la gente, ya que eso se basa solamente en la cultura y en la fuente. O sea, la moral no es universal. Exacto, la moral nunca va a ser universal, depende del contexto de cada persona o de cada civilización. Por ejemplo, lo que hablaba de la boda de la madre de Hamlet, que para los africanos estaba justificado porque en su contexto ellos necesitan que ellos no pueden dejar que una viuda esté sola porque ella no puede arar el campo. En cambio en Europa, como el personaje no necesitaba arar el campo, tampoco era algo necesario que se casara tan rápidamente. O sea, al igual yo creo que lo que la autora quiere es que tenemos que tanto en Europa y la tribu llegaron a la misma interpretación, que es que las acciones de Hamlet eran justas, pero bajo diferentes valores, bajo diferentes puntos de vista, ya que en la tribu pensaban que Hamlet era un tonto y que no tenía opción, mientras que en Europa pensaban que las acciones de Hamlet eran justas. Entonces, eso creo que, o sea, es un texto interesante y podemos llegar a la interpretación de que los valores no son universales, son cosas aprendidas y dependiendo de la cultura tienes determinados valores. Conclusión. Laura Buchanan volvió de la selva con una historia fascinante que hoy sigue inspirando a antropólogos, literatos y curiosos. Nos enseñó que la comprensión entre culturas no se da por sentada, se construye. No hay forma objetiva de valorar las acciones de las personas y que la cultura y los valores nunca son universales. Y que incluso Hamlet debe ser recontado una y otra vez.